Bueno, pues con un poco o bastante retraso vamos a empezar la sesión, que va a estar dividida en dos partes. Una inicial de presentación en la que vamos a presentar algunas de las funcionalidades centrales de Decidim y del proyecto en general y también de la comunidad MetaDecidim, que es básicamente una comunidad que ayuda a codiseñar la plataforma. Decidim es la plataforma digital de participación de Barcelona y también de otras ciudades, para quien no la conozca. Entonces, los primeros 20 minutos estarán dedicados a presentar la plataforma y algunas de sus funcionalidades clave. Y la segunda mitad será un taller práctico en el que haremos subdividido en dos partes. Unos 20 minutos iniciales en los que trataremos de definir algunos de los retos y las oportunidades que plantea la cuestión clave de esta sesión, que es pensar la gobernanza democrática de plataformas digitales de economía procomún. Y esos serían los primeros 20 minutos, pensar un poco, mapear cuáles son los retos y oportunidades que plantea la necesidad de construir este tipo de gobernanza democrática. Y la segunda parte del taller está sobre todo centrada en definir nuevas funcionalidades que podría tener Decidim para facilitar esa gobernanza. Por tanto, tenemos por una parte presentación de Decidim, por otra parte una discusión en torno a la gobernanza y por otra, y finalmente, qué necesitaría Decidim para permitir este tipo de gobernanza de plataformas digitales de economía procomún. Y en principio nos estaremos dividiendo, sobre todo en la parte del taller, nos estaremos dividiendo en pequeños grupos para tratar de avanzar con el trabajo. Bueno, antes me gustaría hacer un pequeño sondeo de la gente que estamos aquí, cómo poder contribuir mejor, muchas caras conocidas, pero voy a hacer una pregunta que es crítica también y que ya me sé respuesta de algunos, pero no de todo el mundo. ¿Qué personas están aquí implicadas en formas de economía colaborativa que necesiten y que sean, ya que son colaborativas, que tienen necesidades de gobernanza? Pongo un ejemplo. Una plataforma digital que conecta a consumidores con productores de cualquier tipo y que esté gobernada por una cooperativa de consumidores y productores. Nadie. Una, sí, lo más parecido, dos. Vale, bueno, era el público al que estaba orientado esto, pero podemos seguramente sacar ideas entre todas. Decidim lo ha explicado muy brevemente Antonio, pero es una plataforma digital para una infraestructura para la democracia participativa. La democracia participativa se contrapone a la democracia representativa, pueden coexistir y mucha gente defiende que deben de coexistir, que son complementarias estas dos formas de democracia, pero fundamentalmente en la democracia representativa hay una serie de personas que representan la voluntad popular. Esto vale para un ayuntamiento, para un gobierno de un estado o para una asociación o una cooperativa. En realidad, los problemas de la democracia, digamos que se reproducen a diferentes escalas. Entonces, es una estructura, la de un órgano de gobierno y una base electoral o soberana que se reproduce en diferentes organizaciones, ya puede ser dentro de un partido, puede ser dentro de un sindicato, o puede ser, y aquí está lo interesante, en una iniciativa de economía colaborativa del Procomún. Especialmente en estas nos enfrentamos al reto de la gobernanza y el Decidim puede servir para eso y queremos, hasta ahora se le ha dado un servicio al Ayuntamiento, es un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona, pero el Ayuntamiento de Barcelona no solo quiere utilizar esta plataforma para articular la democracia participativa municipal, también quiere ofrecer esta plataforma para que sea un servicio de ciudad. Igual que, por ejemplo, el Ayuntamiento tiene una sección de recursos humanos donde se da formación a los propios trabajadores del Ayuntamiento y donde se ofrecen puestos de trabajo, también tiene Barcelona Activa, que estamos en sus locales, que es un servicio que fomenta el Ayuntamiento de Barcelona de cara a la ciudad, a generar empleo y dar formación para el mercado de trabajo y, en este caso, para formas de trabajo colaborativa en red centrada en el Procomún.
El Decidim lo que busca, por lo tanto, es ser una infraestructura que pueda utilizarse también a diferentes escalas y que ese servicio sirva para todas estas dimensiones en las que se encuentran necesidades democráticas. El objetivo de esta charla y el objetivo de la sesión, de las propuestas que vamos a hacer para empezar a colaborar un poco, es justamente identificar qué necesidades tendría las iniciativas de tipo económico para autogobernarse y cómo puede el Decidim ayudarles en esa tarea. Ahora mismo, como proyecto, el Decidim, para explicar un poco parte de la mecánica del potencial que tiene la plataforma, trabaja con una partición, digamos, una dualidad que se da en la mayoría de los sistemas de gobierno, que es entre, llamémoslo, una ciudadanía, organizaciones sociales, esto de cara a un ayuntamiento y un gobierno arriba, pero que podrían ser los militantes de un sindicato y el comité ejecutivo arriba, o podría ser los trabajadores de una cooperativa y arriba su junta de directivos. En fin, se puede aplicar a cualquier organización y tiene una serie de mecanismos digitales que permiten que haya iniciativas directamente de la ciudadanía que lleguen a tener un impacto en el órgano de gobierno. Puede generarse procesos de participación, que es la parte más compleja y más sofisticada que permite hacer la plataforma, en la que se puede configurar un proceso de participación, bien por voluntad del equipo gobierno de gestión o bien por iniciativa ciudadana o de las bases de esa organización. Y este proceso se articula en diferentes fases, se combinan diferentes componentes que tiene el Decidim, citas presenciales, apertura de propuestas, toda una serie de sistemas de voto o de impulsar diferentes iniciativas. Bueno, hay toda una serie de mecanismos que luego explicará Arnau en más detalle. Se pueden crear órganos de gobierno, grupos de trabajo, se pueden visualizar y mapear estos órganos y luego se pueden hacer consultas masivas, ¿no? Que en el caso de sistemas democráticos institucionales pues se suelen dividir en referéndums, consultas y revocatorios. Pero bueno, imaginaos que estáis en una asociación y que se le ha ido la pinza a la presidenta de la asociación y queréis impugnar su cargo y recogéis firmas dentro de la asociación para echarle, ¿no? Es un mecanismo que suele estar recogido en muchos estatutos de asociaciones. Bueno, pues el Decidim permitiría hacer todo este tipo de interacciones democráticas de manera digital, y ahora os explicaremos con software libre. ¿Por qué es esto importante y qué sentido tiene dentro de un encuentro como este de economías colaborativas del Procomún? Bueno, el contexto más amplio es el contexto social y económico en el que vivimos, que es un contexto de capitalismo cognitivo, es una tercera fase del capitalismo, después de la primera fase industrial bien retratada en todos los libros de texto. A esa primera fase del capitalismo y de la revolución industrial le viene una segunda, donde la predominancia del poder financiero está en los bancos, está en productos financieros derivados, especulativos. Si atendemos a las formas de explotación, en la primera fase del capitalismo es el trabajador en la fábrica, generalmente un hombre, porque hay también una división del trabajo, que está sometido a una máquina de la fábrica que le quita la vida, y una plusvalía que acumula el capitalista que es dueño de la fábrica, etcétera. Y en esta segunda fase lo hemos vivido más, digamos casi que se explota más al consumidor, a la consumidora, a través de, por ejemplo, la vivienda, de una especulación muy grande de la vivienda. Hay unos logros sociales que se han conquistado durante la fase industrial, con los sindicatos, etcétera. Ahora ya ganamos relativamente bien, luego entramos en una fase de precarización que vendrá después de la crisis, pero la manera de explotar es elevar mucho el precio de la vivienda. Si yo tengo que pagar el 60% de mi sueldo en pagar mi vivienda, que es un derecho básico, pues todas las conquistas laborales se van a la mierda, ¿no? El capitalismo sí, digamos que se ha adaptado a eso. Pero en una tercera fase, que es la que vivimos ahora, además de que se rompen una serie de condiciones, pero bueno, esto no tiene que ser una clase de historia del capitalismo, lo interesante y lo peculiar es que la gasolina del capitalismo, digamos, son los datos, la información, bienes intangibles, y de ahí que ahora mismo las 5 empresas que más cotizan en bolsa pues tengan todos una naturaleza de tipo tecnológico, ¿no? Ahí está Google, Facebook, Microsoft, etcétera. La situación es bastante peligrosa también para la propia democracia, porque estas empresas acumulan el control de identidades digitales, acumulan una serie de datos. Facebook
tiene una cantidad de datos que casi que sabe antes que nosotros hayamos tomado la decisión de qué vamos a votar, por poner un ejemplo que afecta a la democracia, una probabilidad muy alta de éxito de qué vamos a votar, ¿no? Incluso antes de que nosotros de manera consciente nos hayamos propuesto tomar esa decisión, ¿no? ¿Por qué? Porque todo nuestro tejido de relaciones, todas nuestras interacciones, todo esto pues ya va dando toda una serie de informaciones sobre desde el inconsciente nuestro hasta el tipo de presiones sociales que podemos recibir a la hora de votar, que toda esta asimetría en la gestión de la información que generamos en nuestra vida pues genera también unas asimetrías que ponen en riesgo la calidad democrática. De ahí que se hable tanto de la influencia que ha podido tener o no los rusos en Facebook para que Trump ganara las elecciones norteamericanas, ¿no? Vivimos en un espacio digital, en la toma de decisiones, que está invadido, casi militarizado, en escenarios de ciberguerra, de comunicación y de influencia en redes sociales, y hay que buscar alternativas. Como yo no me voy a detener mucho en esto, todas estaréis familiarizadas con lo que es el copyleft. Si bien hay un aspecto de la evolución del capitalismo cognitivo que nos amenaza, hay otra que genera mucha esperanza. Ahí está la Wikipedia, ahí está todas las comunidades de software libre. No tienen tanto dinero para hacerse visibles. Este es un gran hándicap de las economías colaborativas de infraestructuras digitales, porque no hay excedente para invertir en publicidad, pero sí tiene un impacto muy profundo en nuestras vidas y sobre todo muestran una capacidad productiva extraordinaria, ¿no? Y ahí está la Wikipedia, pero también está el Linux, que está presente en todos nuestros bolsillos. Todos los supercomputadores del mundo utilizan software libre. También está cultura libre con miles de millones de obras, libros, música, etcétera, ¿no? Y bueno, si atendemos un poco al panorama más general de la economía y en concreto de la economía colaborativa, nos encontramos con, esta es una división de ejes que le debemos a Jean-Moulier Boutin y una elaboración posterior de Michel Bauwens, con quien estuvimos trabajando en Ecuador en un proyecto que se llama Flock Society, y que elaboramos un poco este mapa en que la economía productiva tiene una vertiente privada y otra pública. La pública tiene un peso extraordinario en el Estado español, en Cataluña, incluso en Barcelona. Alrededor del 40% del Producto Interior Bruto se gestiona. Eso es dinero público que viene de impuestos y que se invierte en actividades productivas y de servicios. Y el eje vertical es entre un tipo de economía que centraliza los beneficios y el control, y una línea aquí abajo, o el extremo de este eje, sería un sistema distribuido, ¿no? Entonces, en la esquina superior derecha encontraremos las grandes corporaciones que centralizan mucho poder para beneficio privado, el gobierno estatal o europeo, una bola muy grande, ¿no? O un ayuntamiento, como puede ser el de Barcelona, que es bastante considerablemente grande, en algunos casos equivalente a algunos países en vías de desarrollo que no tienen mucho Producto Interior Bruto, y que trabajan para un interés público, pero que centralizan un poder, ¿no? Y en la esquina de aquí, a la derecha inferior, encontramos ejemplos de microeconomía conectada en red, de manera distribuida, de la mal llamada economía colaborativa, como puede ser Airbnb o Uber, donde una serie de propietarias y propietarios conectan con una serie de clientes a través de una plataforma digital, por ejemplo, y satisfacen necesidades mutuas y se coordina un mercado a una escala microscópica, pero que generalmente hay todo un control de grandes empresas respecto de los datos de esa plataforma, del software, de las interacciones de los usuarios en esa plataforma. Entonces, a pesar de que puede ser una forma interesante, digamos, y es la manera en la que se venden muchas de estas plataformas, ¿no? Nosotros solo hacemos posible una microeconomía, y fíjate, esta persona, este estudiante que está sufriendo tanto para conseguir pagar su alquiler, pues podría aprovechar esa habitación que le sobra de vez en cuando para conseguir tal. Sí, parece una microeconomía, pero en realidad hay todos unos beneficios macro y un control macro de toda esa dinámica, que incluso en situaciones tan graves como la de Barcelona, en la que ha destruido todo el equilibrio social alrededor del alquiler, pues ni siquiera los usuarios de Airbnb pueden frenar eso, ¿no? Y mucho menos las instituciones públicas. Y aquí es donde nos encontramos en este congreso de Procomuns, una economía sostenible, descentralizada y de beneficio público y común, ¿eh? Y bueno, en este panorama, la pieza que cubre, o la función que puede cubrir el Decidin como plataforma de gobernanza democrática y colaborativa, es permitir a la sociedad
que se organice mejor. Aquí tenemos algunos pilotos de asociaciones que están utilizando el Decidim, en concreto, por ejemplo, el Consell de Asociaciones de Barcelona. Estamos ahora en conversaciones porque le interesaría, es una asociación casi de tercer nivel, la Asociación de Asociaciones de Barcelona, y les interesa mucho tener una plataforma para poderse coordinar y gobernar de una manera más democrática y transparente. Puede servir también para que dentro del municipio, con diferentes agentes, algunas iniciativas como el propio Decidim se autogobiernen. Puede servir también, y aquí este es el círculo que nos queda por explorar y que nos gustaría explorar en estas jornadas, y es cómo puede servir una plataforma digital para que los agentes de una economía colaborativa puedan autogobernar un recurso, una plataforma, una dimensión de la economía y de los servicios, y ojalá pudiéramos, ¿verdad?, conectar toda esta forma de gobierno económico para que esta zona de este cuadro tenga la capacidad de hacer frente a poderes económicos que hoy en día gobiernan y dominan nuestras vidas. Y con esto, pues ya os planteo como el panorama más general de lo que venimos a discutir hoy, y sería bueno que igual que Antonio nos explicara cómo nos gobernamos en Decidim. Ya, si vamos a proponernos que pensemos cómo utilizar el Decidim para gobernar una iniciativa de economía colaborativa del Procomún, pues el propio Decidim es un ejemplo de economía colaborativa del Procomún, y explicar cómo funcionamos y cómo nos organizamos, cómo nos gobernamos es, yo creo, interesante. ¿Ah, sí? Vale, yo pensaba que era diferente. Bueno, vamos... No suena, ¿no? Bueno, intentaremos explicar muy rápido, muchas ya conocéis qué es el Decidim, pero básicamente vamos a hacer una pincelada para que os hagáis una idea de qué es el Decidim como plataforma y como infraestructura. Bueno, primero, el Decidim es una plataforma digital de participación, o casi una infraestructura digital para la democracia, ¿vale? Es una plataforma que está diseñada precisamente para articular procesos democráticos a múltiples escalas. Es también un proyecto de software libre. Todo el desarrollo desde sus inicios ha sido en abierto, está todo con una licencia GPL 03, está todo el código disponible en Internet, incluso todo el proceso de desarrollo está en abierto. Y además no tiene ningún tipo de dependencia externa, no utiliza cookies de Google, no utilizamos OpenStreetMaps, utilizamos gestores libres de analíticas, o sea que es un proyecto 100% de software libre. Y también es un proyecto que tiene detrás una comunidad que cada vez se está abriendo más para que piense en su desarrollo, en su diseño y también en su autogobierno, ¿vale? Que luego lo explicará Antonio. Para daros 4 pinceladas del Decidim, el Decidim, o sea, os tenéis que imaginar una cosa del Decidim Barcelona, que es la plataforma que tiene Barcelona, y la otra cosa es el Decidim, que es todo el proyecto de software que actualmente lo están utilizando más de 10 ciudades, también la Diputación de Barcelona, y pronto lo va a empezar a utilizar la Generalitat de Cataluña en su portal de participación, y también otras ciudades que están empezando a acercarse. También está otras ciudades catalanas, ciudades como Pamplona, incluso ciudades europeas que ya se han acercado al proyecto. Estos son los datos de Barcelona. Barcelona es donde nace el proyecto, y estos son los datos de Barcelona. Ahora mismo tiene casi 27.000 usuarios activos, bueno, y se han generado pues 11.000 propuestas, 12 procesos de participación, aquí no está actualizado, y 1.600 resultados. Resultados son propuestas que ha hecho la ciudadanía, que el ayuntamiento ha aceptado y que van a desarrollarse, ¿vale? Más que nada porque os hagáis una dimensión. Entonces, ¿cómo funciona el Decidim? Básicamente ahora mismo el Decidim está pensado para articular procesos de participación, y está diseñada de tal manera que cualquier área o distrito o espacio del ayuntamiento puede organizar un proceso de participación, ¿no? Entonces está pensado para que sea muy fácilmente configurable a medida de las necesidades. O sea, en este sentido es bastante flexible. Y también, o sea, uno de los principios que intentamos con el Decidim es que toda la participación que se produce en el Decidim pues sea participación abierta, sea transparente, sea trazable, sea íntegra, que quiere decir que no haya manipulación detrás, y que al final
digamos, la gente que participa pueda no solo participar activamente y tener acceso a la participación, sino poder tener la capacidad de saber en todo momento qué es lo que ha pasado con su participación, ¿no? Desde que yo hago una propuesta hasta que eso acaba en un resultado, pues poder tener todo este proceso documentado. Y también Decidim o esperamos que sea algún tipo de red social libre o red política libre, en el sentido de que se dan todas las condiciones y garantías de seguridad, privacidad, pues capacidad de mantener todos tus derechos como participante en cuestiones políticas sin que se vean vulnerados tus derechos. Bueno, básicamente tiene una página de registro como cualquier red social. Es interesante porque no existe una relación entre los datos personales y tu nombre de usuario, es decir, tú puedes ser un participante anónimo incluso aunque te verifiques con el padrón y puedas votar un proceso, ¿no? De tal manera que alguien puede participar activamente en un proceso sin desvelar su identidad, ¿no? Entonces, ha sido como una de nuestras principales preocupaciones, pues que esta plataforma nos sirva, por ejemplo, para monitorizar a las ciudadanas, ¿no? Y también, bueno, en los términos y condiciones de uso también explica que todo lo que pasa en la plataforma tiene que ser trazable, transparente, etcétera, y cómo se garantizan estos derechos de las usuarias. Básicamente, ahora mismo tenemos procesos de participación donde tú defines una serie de fases y en cada fase puedes añadirle diferentes funcionalidades. Puedes añadir módulos de propuestas para recoger propuestas, que haya debates ciudadanos, que haya encuentros presenciales. Uno de los retos también cuando creamos la plataforma era poder trabajar en la hibridación de espacios presenciales y digitales, y por lo tanto cada vez que hay un encuentro presencial se genera una convocatoria en la plataforma, pero luego se recogen las actas, se suben y queda todo también monitorizado. De hecho, tenemos una instancia de la comunidad que hemos abierto un encuentro presencial con la sesión de hoy, y allí vamos a subir las actas de lo que vayamos a trabajar en este taller. O sea que vamos a intentar hacer también este trabajo de transparencia y de continuidad. Bueno, existen debates, existen comentarios y deliberación, poder proporcionar argumentos a favor, en contra, neutros, podemos generar hilos de discusión, y luego tenemos módulos de visualización de datos y datos abiertos. Todos los datos que resultan de un proceso de participación pueden ser exportables fácilmente en CSV, pues de propuestas, de encuentros, de cualquier tipo de contenido que se genere, con el objetivo de poder generar productos derivados y que la comunidad o el conjunto de la ciudadanía pueda trabajar en ellos. Pues aquí tenéis un ejemplo de los encuentros presenciales. Se genera un mapa y básicamente puedes ver dónde se está participando en toda la ciudad. Existen debates, hicimos unos debates que fueron muy interesantes, eran unos AMA, ¿no? Ask Me Anything, que básicamente la gente hacía preguntas a la alcaldesa y a algunos de los tenientes alcalde, y básicamente las preguntas más votadas la alcaldesa las contestaba, y fue un buen experimento de generar un tipo de debate o casi como una rueda de prensa asíncrona donde la gente pregunta y los políticos responden, ¿no? Bueno, tenemos los comentarios, visualización de datos, tú defines cuáles son las opciones de privacidad y qué información quieres recibir para ser o no ser spameado con lo que pasa en la plataforma. Y hemos desarrollado un módulo, hay un entorno de administración para que sea muy fácil administrar la plataforma, es decir, no necesitas ningún tipo de conocimiento técnico de desarrollo para poder manejar el backend de la plataforma. Está pensado sobre todo porque otros ayuntamientos puedan ser permanentemente autónomos o otras organizaciones puedan ser perfectamente autónomas en la gestión de todo lo que pasa en su plataforma. Bueno, ya lo he contado, todo el desarrollo es en abierto, lo podéis encontrar en GitHub, en el proyecto de Decidim. Y solo una cosa que es importante que sepáis, que es el software está hecho en el lenguaje de programación de Ruby y en Ruby on Rails, y hemos hecho a través de una tecnología que se llama Engines, que básicamente es que el Decidim funciona por módulos. Hay un módulo que es como el módulo central y hay una serie de módulos, digamos, que funcionan, que se van acoplando a este módulo. De hecho, está pensado para que sea muy fácil de crecer sin tocar toda la arquitectura. Es decir, si alguien quiere hacer un nuevo módulo que sirva para
un determinado tipo de debates de deliberación, pues se crea ese módulo, se integra en el resto del framework del Decidim y el Decidim no se ve alterado. ¿Esto qué genera? Genera un gran crecimiento del proyecto de software sin que tengamos que forkearlo. Es decir, no tenemos que hacer una copia diferente y cada uno se va por su camino, sino es muy fácil, o si tienes los conocimientos técnicos, es muy fácil contribuir con nuevas funcionalidades. Un ejemplo de esto es que ya tenemos la plataforma traducida a 7 idiomas, aquí no está el italiano, y nosotros solo hemos hecho el catalán y el castellano, es decir, que ha sido la propia comunidad que a través de las instalaciones y necesidades han traducido pues todo el código, toda la plataforma. Está ahora mismo traducida al francés, al danés, al euskera, al finés, etc. Y bueno... Y básicamente para que ahora mismo en el Decidim solo encontramos procesos de participación donde puedes generar fases y puedes generar propuestas y encuentros, etcétera, pero estamos desarrollando toda una serie de componentes para mejorar las funcionalidades del Decidim, como son pues una funcionalidad que es fundamental para la gobernanza de cualquier grupo es que tengamos órganos. ¿Qué son órganos? Por cualquier tipo de grupo, subgrupo o incluso asamblea de todos los participantes de un grupo que tienen un espacio propio dentro del Decidim. Es decir, esto es una necesidad del ayuntamiento de poder tener los consejos de barrio, los consejos de distrito o el consejo de ciudad que tengan un espacio propio en el Decidim, que sirva para poder hacer procesos de elección, por ejemplo, de quiénes son quién tiene que ser el presidente o el secretario, etcétera, pero también para documentar todo lo que se discute en cada uno de estos grupos, cómo se relacionan estos grupos con los otros, etcétera. También hemos empezado a trabajar con el módulo de iniciativas ciudadanas, que básicamente es recogidas de firmas para poder llevar pues un punto en el orden del día del pleno municipal o para poder empezar un proceso participativo desde la ciudadanía, o para incluso plantear una consulta ciudadana si conseguís 15.000 firmas válidas. Tenemos también la posibilidad de tener textos colaborativos en el texto. Y una medida también importante que tenemos en el plan de desarrollo es que exista una comunicación horizontal, igual que Twitter, que tú puedas mencionar a otros usuarios o seguir a otras usuarias de tal manera que no toda la comunicación es de arriba abajo, de abajo arriba, sino que podemos generar comunicación entre las personas que participan. Uno de los principios fundamentales. Y básicamente ya a largo plazo lo que estamos pensando es cómo poder federar diferentes instancias del Decidim, es decir, cómo yo tengo un usuario en Decidim Barcelona, yo tengo que poder ir a otro Decidim y con el mismo usuario y algún tipo de certificación poder participar en otro Decidim. Bueno, vamos a intentar trabajar para tener una aplicación móvil, estamos trabajando en estrategias de gamificación de la participación y estamos viendo también cómo podemos integrar el voto electrónico seguro y encriptado en los procesos de participación. Y bueno, ya está. Solo os enseño un ejemplo de estos son todas las instancias que están corriendo ahora mismo del Decidim. Está Barcelona, Gavà, Sant Cugat, Pamplona, Sabadell, Terrassa, el Hospitalet. Y también la importancia de cómo Barcelona tiene la capacidad de construir de alguna manera relato y liderazgo tecnopolítico, si le queréis decir, ¿no? Es decir, esto es la plataforma de Barcelona, pero de alguna manera el relato sobre la importancia de que la gente sea protagonista en la toma de decisiones está calando en la mayoría de instalaciones, ¿no? Pues esto es Mataró, decidim la Mataró que volem, decidim la ciutat que volem a Sabadell, construïm conjuntament la ciutat que volem a Terrassa, es decir, que de alguna manera el Decidim no solo construye la plataforma, sino construye un relato común que lo heredan todas las instancias. Y por poneros otro ejemplo muy sencillo, los términos y condiciones de uso que tienen un valor político muy alto, que los hemos pensando en la privacidad y en la defensa de los derechos de los participantes, en una participación segura, pero también en una participación vinculante, etcétera. Los términos de uso, los otros ayuntamientos han hecho prácticamente copy-paste, cambiando el nombre de la ciudad a los términos de Barcelona, ¿no? Es decir, que de alguna manera el código jurídico que está detrás del Decidim
se transfiere casi porque no hay ninguna voluntad de meterle mano, ¿no? Es decir, igual que se hereda el código del software libre, se hereda también un código jurídico que estamos generando. Y le paso la palabra a Antonio, que os va a explicar la comunidad. De hecho, algunas de las cosas que queremos aplicar para tratar de ver cómo el Decidim podría ayudar a la gobernanza democrática de plataformas digitales es algo que ya hemos estado experimentando en la propia construcción del Decidim. En este sentido, este es un esquema que creo que ilustra bien cómo trabajamos en colaboración con la Oficina de Innovación en Democracia del Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos esta primera base, que sería precisamente la parte más correspondiente al ayuntamiento. Luego estaría el equipo de CIDIM, que lo componemos diferentes personas de la universidad y de diferentes asociaciones de desarrollo de software, etcétera. Más allá de eso está la comunidad MetaDecidim, que es básicamente una comunidad que se encuentra mensualmente para decidir y codiseñar la plataforma. Y finalmente está la comunidad más amplia de Decidim Barcelona, que son las usuarias totales de la plataforma, tanto en Barcelona como fuera de ella. En este sentido, creo que hay que pensar 4 tipos de comunidades, 2 en particular, que son centrales en la construcción de Decidim. Por una parte, como decía, la comunidad de uso, ese círculo más amplio de personas que utilizan Decidim en Barcelona, y que básicamente trata de construir políticas públicas participativas. Y por otra parte, una comunidad de diseño, que sería esta comunidad de Son MetaDecidim, que, como he dicho, por una parte tiene encuentros mensuales y por otra parte tiene un espacio digital, meta.decidim.barcelona, donde la gente puede hacer propuestas para realizar modificaciones de la propia plataforma. Creemos que lo que estamos tratando de construir en este sentido, construir una comunidad en torno al software y también una serie de procesos que permitan definir las reglas de desarrollo del software, las políticas, tanto de datos como básicamente cualquier dimensión que tenga que ver con la plataforma, es un modelo interesante para pensar la gobernanza democrática de otras plataformas digitales. Eso por un lado. Y por otra parte, creemos que buena parte de las funcionalidades de Decidim y de MetaDecidim pueden servir para ejecutar ese tipo de gobernanza. Y en ese sentido, lo que viene ahora es básicamente después de que hayamos presentado Decidim y algunas de las funcionalidades clave, lo que viene ahora es un taller más práctico en el que vamos a tratar, por una parte, de tener una primera parte de pensamiento colectivo en torno a esta idea de la gobernanza democrática y cuáles son algunos de los retos y oportunidades que se plantean a la hora de construirla, sobre todo en el ámbito de plataformas digitales de economía colaborativa, Procomún. Y una segunda mitad en el que básicamente lo que haremos será volver al Decidim para ver en qué medida puede ayudar con nuevas funcionalidades a tratar de articular esta gobernanza democrática. Y ahora creo que Mónica presentará la primera parte de este taller. Déjame coger. Sí, ya lo ha hecho Antonio. No, está muy bien, está muy bien. Lo que voy a explicar es... Bueno, totalmente en el catalán. ¿No? No todo el mundo entiende. Pues todos los que habéis estado en las sesiones previas, ayer y hoy, habréis visto que hemos seguido una metodología con Teixidora para ir identificando los retos y las oportunidades en cada charla. Esto lo hemos ido recogiendo con post-its, con tweets y a través de la plataforma, bueno, de un pad que después hemos trasladado. Uy, ha desaparecido lo que tenía guardado antes. Ah, sí. Esto es Teixidora, que es un wiki semántico, y dentro de este wiki están todas las sesiones que hemos ido haciendo estos 2 días. En cada una de las sesiones hemos abierto un pad y se han ido tomando notas colaborativamente. En las notas se ha ido trabajando, aquí no lo hemos hecho porque no lo hemos presentado al principio, pero se van identificando oportunidades, retos y propuestas. Y luego, riesgos, oportunidades y propuestas. Y luego estos riesgos, oportunidades y propuestas se pasan a la plataforma de forma que
de cada una de las sesiones tenemos los resultados que se han ido tomando entre todos, los riesgos que hemos identificado, las oportunidades que hemos identificado y las propuestas, clasificadas por grupos de sesiones. Esto es lo que proponemos hacer ahora aquí, a través de post-its. Quien quiera puede acceder a la plataforma online, pero creo que será más fácil y más rápido si lo hacemos directamente en los post-its y los vamos clasificando en estas dos pizarras, por ejemplo. Ya está, nos organizamos en grupos. No lo sé. Los riesgos son los riesgos que queremos superar con el uso de plataformas colaborativas. Y las oportunidades es con aquello que tenemos, que es lo que podemos conseguir. Las propuestas que vendrán después es con lo que no tenemos, que es lo que queremos conseguir. ¿Sí? ¿Queda claro? Quizá nos podemos dividir en dos grupos, uno que afronte los retos y otro las oportunidades de la construcción de una... O sea, porque tenemos... Riesgos y oportunidades primero, y luego propuestas. Vale. Exacto. La primera mitad, riesgos y oportunidades, y después propuestas, con respecto a decir. No, igual podríamos empezar pensando por grupos en ejemplos de riesgos que se nos pueden ocurrir. Lo normal es que un grupo de trabajo con de 7 personas, 8 máximo, y yo creo que nos da para hacer 2 grupos, porque si no hay gente que no va a hablar, que no se va a enterar, que se va a quedar excluida. Si hacemos 2 grupos creo que va a ser mejor para la dinámica, para que funcione, y para no dejar a nadie fuera de juego. Chicos, si podéis tomad la decisión de los grupos o cómo hacerlos. Vale, pero ¿cómo no? ¿Necesitamos seguir grabando esto mientras hacemos dejamos esto, ¿eh? Sí, la parte. Bueno, si os parece voy a empezar a leer y podemos hacer comentarios, matizaciones. Igual no entiendo la letra y podéis explicar quién ha escrito cada uno. A ver, riesgos. Clicktivismo y falta de efecto de la participación. Supongo que es el riesgo de que creamos algo, pero es un poco, ¿no? Claro, entro como unos cuantos clics ahí, sí. Y después, ¿qué pasa con atomización? Atomización de las decisiones, falta de coordinación. ¿Este qué sería? A esto me refiero a que igual ahora cuando entramos vemos un montón de procesos o de decisiones dentro de cada proceso, pero no hay, están todos muy atomizados, no hay como una visión un poquito más que luego después más centralizada, que nos muestre un panorama más integral, que luego después podamos entrar en cada uno de esos ítems para ver lo que... Se están como al mismo nivel, una decisión pequeñita de no sé dónde, con otra que quizás es un poco más... Vale, eso sería un riesgo que tiene el Decidim ahora que hay procesos, por ejemplo ahora mismo, el Decidim Barcelona, hay un proceso de planificación estratégica de toda la ciudad y otro de decidir qué hacer con un teatro. Y tienen la misma dimensión, cuando efectivamente pues, se debería de poder organizar y que podría pasarle también a una cooperativa que invierta mucha energía en decir el color de la fábrica y cero en cómo se reparten los beneficios, que sería muchísimo más importante, ¿no? Vale. Este riesgo ya se había apuntado antes, ¿no? Que perder de vista la importancia de la gobernanza en los proyectos de plataformas cooperativas digitales. Hay otro riesgo aquí señalado que dice proyectos específicos que necesitan de mayor competencia. ¿Alguien lo puede explicar un poco? Sí. Como si están como proyectos que necesitan competencia porque, no sé, me acuerdo cosas de la Rambla, de cambiar algo, entonces, tal vez si no tengo la competencia para decidir sobre algo, ¿cómo puedo hacer? Entonces, es claro que... Vale. ¿Sabes? Porque necesitan quizá de mayor competencia sobre la temática y entonces, sí, es bueno que hablamos de democratización de los procesos, pero también podemos hablar de todos, podemos decidir sobre de todo,
Y si no tenemos la competencia, en Italia tenemos este problema, por ejemplo. Sí, sí, vale, en castellano no sabía, pues sería como rango competencial, o sea que no. Claro, esto se aplica mucho a un ayuntamiento, porque está dentro de estructuras más grandes de provincia, autonomía, luego Estado y luego Unión Europea, etcétera, y como hay leyes de rango diferente, pues tú no puedes decidir algunas cosas a escala de Barcelona, porque no tienes capacidad de cambiar la ley por ejemplo, de alquiler. Esto es un riesgo, sin embargo, que yo no veo que aparezca tanto, porque igual también bueno, igual podría también pasar en una plataforma cooperativa. Pero bien, ahí hay una de las características del decidir, lo cual simplemente hay que tener en cuenta, es que cuando se empieza un proceso de participación hay que definir muy bien qué es lo que se puede decidir. Y los problemas de que alguien no pueda decidir algo, pues eso no se puede, en esa escala no, tendrá que haber mecanismos de participación. A muchos trabajadores les gustaría cambiar las reglas del mercado de una cooperativa. Esas no las pueden cambiar, ahora igual pueden cambiar cómo se organizan internamente. Y una pregunta, hay cosas que son muy obvias, que tú sabes que no está en orden de cambiar, pero hay unas que si tuvieses la duda de que si puedes o no puedes decidir sobre esas opciones, claro, automáticamente te rechazas. ¿Quién filtra eso? Que puedes o no puedes decidir cierta acción o iniciativa. Eso piénsalo, eso depende del ámbito, o sea, pero nosotros tenemos mucho trabajo hecho en decidir para el municipio. Aquí estamos en un contexto diferente, para la economía, que es diferente de los ayuntamientos y cómo se relacionan con otras escalas de gobierno. Pero bueno, en una empresa o en una asociación cooperativa de trabajadores, los propios estatutos dicen que, supongo que en una cooperativa los trabajadores pueden decidir todo lo que les afecte a ellos. No pueden decidir que alguien ponga un centro comercial al lado de su fábrica, porque eso no es tu decisión. Pero, pues no sé, el precio del producto, el reparto de las ganancias, los horarios laborales, cómo se comunican, cómo se guardan los datos de los clientes, todo eso supongo que podrían tratarlo. Pero bueno, es importante identificar qué se puede y qué no se puede en cada momento decidir democráticamente. Otro riesgo, que otras empresas privadas ofrezcan servicios de gobernanza y perdamos la oportunidad de hacerlo con software libre y de manera colaborativa. Esto puede ser porque en el mundo del software pasa eso, que de repente, ahora si no pones un vídeo en YouTube, casi que no existe, a pesar de que haya Vimeo y otras muchas iniciativas muy bonitas, y este es un riesgo. Otro riesgo aquí apuntado de participar y colaborar solo en algunos proyectos urbanos. No sé. Es conectado, entonces, entonces el riesgo es que podemos participar o podemos decidir sobre algunos proyectos y otros quizá más grandes el ayuntamiento decide. Porque es que ahora están muchos ayuntamientos que para una cuestión no sé, de moda, o sea, para atraer a la gente, se habla de participación y todos, pero lo que la gente puede decidir sobre las temáticas urbanas son las cosas. Eso puede ser, ¿no? Sí, no sé cómo decidir, pero... Es que voy a repetir esto porque creo que es importante. No podemos utilizar esta sesión para identificar riesgos que tienen que ver con las decisiones municipales, porque para eso hemos hecho ya 6 congresos, muchos otros espacios. Ahora mismo venimos esta misma mañana de una charla en un congreso de democracia directa que organiza el ayuntamiento y en el que se señalaba justamente que se van a abrir canales de participación directos de la ciudadanía que pueden llegar a una consulta y a tener rango de ley. Por eso ya pero eso es otro mundo. Ahora estamos en la esfera de la economía colaborativa. Para una cooperativa de usuarios, de consumidores, de trabajadores, ¿de qué riesgos tendría el tema de la gobernanza digital? Aquí hay otro riesgo, que no se visibilicen los resultados de los procesos participativos y la gente ya no use la plataforma. Desgaste, falta de motivación, etc. O sea, utilizas cualquier tipo de plataforma, pero que no puedas visualizar la gestión de tu participación. Vale. O sea, si no está bien visualizado, te aburres, lo dejas, te motivas. Sí. Perfecto, ¿no? No hemos tenido tiempo de explicar en detalle, pero para que sepáis, este riesgo se convierte en una oportunidad
porque uno de los componentes, uno de los módulos de Decidim es poder hacer un seguimiento de la ejecución de las decisiones que se han tomado en un proceso. Y eso te da mucho empoderamiento, porque mira, yo propuse esa idea que luego se aceptó y que ahora se ha ejecutado el 70%, ¿no? Y se puede navegar como si fueran presupuesto, como si fuera un portal de visualización de datos, cuánto se ha cumplido de cada una de las partes de todo, sí. Pero es importante que el software me garantice que lo que he decidido se está desarrollando. Y si no se desarrolla, ¿por qué? Otro riesgo, que no se impulse legislación para controlar el funcionamiento de estas plataformas. Al contrario, que se cree alguna legislación. Cierto, es un riesgo ¿Qué pasa importante. si es que te controlan? Tú estás ahora libre, participas, pero hay una legislación y te limita tus acciones. Sí, yo creo que si como modelo de economía colaborativa tenemos mucho éxito, es bastante previsible que haya una ley que intente... Más y más. Sucedió con el crowdfunding, que le dio mucho miedo al gobierno y que limitó muchísimo la cantidad de dinero que se puede utilizar en crowdfunding, etc. A ver, más. Modelos democráticos centralizados. Esto es mío. Sí, cuéntanos. Bueno, no, básicamente que en la medida de que una comunidad define digamos, sus modelos de gobernanza, ¿qué pasa si una comunidad decide un modelo totalmente centralizado, ¿no? O sea, vuelve a un modelo representativo, es decir, podemos pensar sistemas integrados en el código que de alguna manera garanticen una mínima distribución del poder, o realmente puede ser democrático que se decida una centralización total del poder. Muy bien. Otro riesgo sería incluir la participación de los desempoderados digitales. Supongo que esto es una oportunidad, ¿no? No, claro, es que si lo consigues es una oportunidad. Vale. No, bueno, ahí El riesgo sería excluir. El riesgo sería excluir a la participación. ¿No? Bueno, no saber incorporar a los Claro. nativos o desempoderados digitales. Vale, Ahí está, es el reto. No sabía es un reto, vale. Sí, sí, lo entiendo. Sí, sí. Es el reto, es la oportunidad, es el riesgo, depende cómo lo enfoques. Sí. Si eres capaz de conseguirlo, Claro. es como antes, ¿no? Como Sí. que has dicho vosotros, ella lo ha planteado como un riesgo, pero vosotros lo habéis solucionado y dices que es una oportunidad. Sí, sí, esto es muy importante y efectivamente si dejamos a un montón de gente fuera, pues todos nunca tenemos... Yo lo valoro dentro de una comunidad de ancianos o una comunidad que tienen que decidir cosas antes. Sí, por ejemplo, puede haber una iniciativa de economía colaborativa que sea servicios para cuidar a ancianos. Si ellos, como afectados, no pueden participar porque hay una brecha digital, pues efectivamente No, o sea, aunque no sea, imagínate Some Energía, por ejemplo, en el que participan muchísima gente de muchos perfiles. Yo ahora mismo tengo una persona en mente que intelectualmente controla mucho esto, pero no tiene ningún tipo de afecto por la tecnología, ni acercamiento. O sea, claro, a ese nivel se puede sentir que... De hecho, su comentario respecto a este encuentro es como todo se basa en la tecnología. Bueno, Entonces, sí, pero un bolígrafo y unos post-it. O sea que... exacto, Bueno, sí. pero el bolígrafo es tecnología también, ¿no? Pues sí, pero vamos, si esa gente quiere renunciar a eso, pues no sé, estará cogiendo frutas en un jardín. No, pero bueno, que es algo... Sí. Es muy importante tenerlo en cuenta y efectivamente hay una de las cosas buenas del Decidim, uno de los componentes que hay, que es que no sustituye a la democracia de tipo interactiva, más presencial y asamblearia, sino que permite también recoger actas y que haya mediadores digitales que reflejen eso en la plataforma sin que tengas obligatoriamente que participar digitalmente. En términos de tiempo, ¿hemos pasado ya parte de propuestas de CIDI? No. No, nosotros no, estamos haciendo puesta en común interna porque... Sí, tiene sentido. La cuestión es, ¿seguimos con la siguiente fase también como dos grupos separados y puntos? Pues casi mejor porque estamos como ritmos muy desajustados y lo que no sé cómo vamos a contarles a los demás esto porque no lo hemos conseguido sintetizar, pero bueno, igual podemos rescatar alguna cosa. Yo creo que ahora Contamos la fase de propuestas. Igual vamos a hacer una cosa, que es hacer la puesta en común de las propuestas, no del diagnóstico. Exacto, pero luego... Pero ya tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, vale, Bueno, joder. más o menos, Bueno, pues yo lo leo y si alguien quiere puntualizar me hace callar y si no, sigo leyendo. Crear en el... Jolín. Me cuesta mucho. Caer en el inmovilismo o bloqueo de procesos. Vale, hay riesgos de ese tipo. Que se creen
lobbies para tomar decisiones basadas en intereses partidistas. Sí, bueno, vale. Al final es muy fácil ponernos de acuerdo para... Sí, ahí tiene que verse, ¿no? Depende de quiénes tengan derecho a votar. Pero claro, bueno, sí. nosotros... Sí. Pero efectivamente, eso es una vulnerabilidad de casi cualquier proceso democrático, ¿no? Pero está bien apuntarlo porque es importante. Que la participación virtual supere la presencial y sea reservada a los alfabetizados digitales. Muy bien, esto lo pongo junto con otra que había salido muy en esa línea. Que sea engorroso y poco usable y que nadie lo use. Efectivamente, esto es un riesgo importante. Otros riesgos, demasiada fragmentación de herramientas, que haya Lumios, Maidías, Consul, Decidir muchas y que al final, pues por dispersión, ninguna termine de triunfar. Y por último, generar modelos demasiado complejos. Eso también es verdad que hay que buscar una mecánica que la gente entienda que es sencilla. Si lo complicamos todo y solo los expertos en participación digital entienden cómo funciona algo, pues nadie lo usa. Vale, oportunidades. La primera dice visibilidad y autoorganización de sistemas alimentarios locales y sostenibles. Efectivamente es una posibilidad. Otra oportunidad es ser los primeros, como todo en Internet, ¿sabes? Es el primero en hacer algo y a partir de ahí pues ir acumulando. Si está esa ventana de oportunidad abierta aún, aunque haya varias herramientas, ninguna se ha estabilizado como referente. Conectar diferentes formas o dimensiones de la democracia. Que esta es una de las oportunidades que tiene este tipo de plataformas como el Decidir, que se puedan conectar la democracia económica con la institucional, con la subjetiva, si los servidores están federados, que es una de las funcionalidades que vamos a desarrollar en el futuro. Otra oportunidad es canalizar el control social del crédito, definir prioridades en la asignación de los recursos. Efectivamente, pues cosas que hasta ahora no se decían de manera democrática, pues se podrían tomar con este tipo de plataformas. Desarrollo de múltiples modelos de gobernanza, flexibles, dinámicos, abiertos y replicables. Como oportunidad, efectivamente, en el Decidir hemos visto que haciendo el software creas modelos que otra gente empieza a utilizar, porque como el software te permite concretar mucho, pensar en Word, plantillas de PowerPoint, ¿no? Pues creas una plantilla y la gente empieza a usar, y eso genera efectos también. Otra oportunidad es la plataforma es modular, con lo cual se puede adaptar a procesos participativos específicos. Efectivamente es una oportunidad de decidir. Crear valoraciones e interacciones y nuevas oportunidades en una comunidad. Otra oportunidad es potenciar la inteligencia colectiva, efectivamente. Otra oportunidad identificada es gobernanza democrática dentro de infraestructuras democráticas. ¿Puedes explicar esto? Sí, básicamente que una de las potencialidades que tiene el Decidir, o sea, es difícil imaginar una gobernanza democrática dentro de una infraestructura no democrática, es decir, como son casi, bueno, muchos proyectos de software libre no, pero la mayoría de herramientas y redes sociales y servicios que se utilizan Google a Facebook pues son privativos, entonces es una oportunidad poder pensar un modelo de gobernanza dentro de una infraestructura radicalmente democrática. Vale, otra oportunidad dice efectos vinculantes de la participación en los recursos económicos. Ejemplo, no lo entiendo. Un clic, un euro. Que haya una referencia a que participar digitalmente tenga una relación con algo económico. Que decidamos cuál es esa relación. Vale, sí. Esto permitiría explorar una cosa que hasta ahora no hemos introducido en la ecuación, pero lo menciono, y es que habiendo la participación institucional y por otro lado, o democracia institucional y por otro lado democracia económica, conectar las dos. Un ejemplo puede ser, y hay un ayuntamiento que lo ha hecho de una manera muy inteligente, y es abierto un proceso participativo que es una mezcla entre subvenciones y presupuestos participativos. Entonces ha cogido y dice a ciudadanía, bueno, presentad proyectos. Entonces la gente presenta un proyecto para mejorar el barrio, para mejorar la situación de la mujer en el trabajo, para lo que sea, ¿no? Que este proyecto tiene que ir con una financiación, con un presupuesto, y lo que hace la ciudadanía es votar cuál le parece más interesante, y los que más
apoyo se coge, pues reciben la subvención para realizar ese proyecto. Pues hay muchas potencialidades y oportunidades en conectar los ¿Qué tipos de ayuntamiento? democracia. ¿Qué ayuntamiento es? No puedes pagar. No, aquí, usando el decidir en Cataluña. Bueno, lo han hecho en Reykjavik. Puede ser. Desconozco si lo han hecho en Reykjavik, pero es que es aquí al lado. Puede ser Sabadell. No sé. Bueno, lo buscamos, sí. Vale, más. Otra oportunidad de la coordinación fractal, dinámica, versátil, replicable. Bueno, replicable puse por lo de fractal, ¿no? Que no sé si sabéis, los fractales son esas estructuras que se pueden replicar como en la naturaleza y bueno, a mí me gustaría tanto que en el Decidim como en la aplicación haya una estructura de esta manera para poder ir viendo como un panorama más general en el que luego puedes entrar e irte a lo más detallado, pero todo organizado siempre con la misma estructura. Eso, por ejemplo, es una buena idea para la siguiente fase, de hacer propuestas, que todavía no tenemos esa visualización, pero sería muy chulo tenerlo. Y por último, posibilidad de hacer simulaciones. Sí. Bueno, como estaba hablando en la TED, el tema de la realidad virtual, ¿no? De cómo podemos imaginar simplemente cómo sería algo en nuestra propia empresa o en nuestra ciudad, verlo en una herramienta digital para ir hacia allí luego, pero cuando ya lo imaginamos en abstracto, ¿no? Sin que implique ningún riesgo. Ahora tenemos tecnología para coordinarnos de tal manera que reducimos el riesgo al mínimo posible. Bueno, eso es otra idea buena también para introducir en el Decidim la posibilidad de hacer simulaciones, ¿no? Y que tú puedas entrar en una demo y decir, ¿cómo podría usarse el Decidim para mi cooperativa? ¿No? Y generas una serie de datos artificiales y vas viendo pues, cómo se toman decisiones, etcétera, de manera simulada. Bueno, pues ahora la idea es, teniendo en mente tanto los riesgos que queremos evitar como las oportunidades favorables que queremos explorar, ¿qué propuestas tenéis de mejora del propio Decidim o de aplicación del Decidim o ideas que creáis que debería o podríamos satisfacer desde el proyecto de Decidim para mejorar la gobernanza de los proyectos de economía colaborativa? ¿Os parece que...? Sí, una visualización fractal de todas las formas de organización. Bueno, entiendo que algunos de estos riesgos deberían de compensarse con propuestas, ¿no? De crear planes de capacitación digital para que no se quede nadie fuera, o que no sea una plataforma excluyente y que si yo participo aquí con post-its, lo que yo proponga no deje de estar reflejada en la plataforma porque no me metí en un ordenador. Pero bueno, hacemos un poco como antes, escribimos y... ¿Sí? Mónica, yo sé que a las 5 empieza otra cosa. Aquí mismo, ¿y qué hora es? Bueno, vemos... Venga, voy a hacer otra cosa diferente. Voy a ir escribiendo yo, así todos lo vemos y lo vais dictando. Lo que voy a intentar es ver, ¿o cómo hacemos? No tenemos otro. Ah, mira ahí, ya está. Escribimos ahí las propuestas. Creo que no sé qué se puede escribir. Esto es importante. Esto es el wifi. És el wifi. És la contrasenya wifi, no, però ja la pots treure perquè està quedada fora. Vale. Se puede borrar entonces, ¿no? Sí. Y si no se podía, pues ya está. A ver, ¿me refrescáis algunas de...? Esto eran propuestas. Venga. Voy a poner la de visualización fractal, que venía también a resolver un problema de lo pequeño no se coma lo grande, etc. ¿Me habías dicho? Simulaciones. Vale. ¿Más? Decidir la relación entre los clics y los euros, por ejemplo. Un clic vale 1, un clic vale 10, para relacionar la participación con la democracia con la economía. Vale. A ver, voy a buscar un término más que no sea clic, porque igual puede haber otros, pero... introducir mecanismos de... Equivalencia. Sí, o monetización. Bueno, monetización no sería lo mismo. Venga. Equivalencia económica. Bueno, equivalencias económicas. En el campo de las simulaciones, creo que sería muy interesante, por ejemplo, si
si vas a este tipo de cosas, como decidir dónde va el crédito, pues a este tipo a estos proyectos, vale. Y eso, por ejemplo, simular qué puestos de trabajo se van a crear, qué tipo de, por ejemplo, de servicios nuevos se van a producir, o sea, hacer un poco, mapear cómo va a ser el sistema económico del futuro si haces ese tipo de acciones. Estaba haciendo este dibujo, me he perdido el comienzo y el final me parece fascinante, pero no he entendido bien. En el plano de las simulaciones, que creo que queda un poco abstracto si no se explica, se da un ejemplo, por ejemplo, creo que se podría, siguiendo con lo que hablábamos de poder colocar recursos gracias a medios democráticos, pues esa colocación de recursos dará unos efectos que se pueden simular. Vale, es decir, vale. Pues de puestos de trabajo que se van a crear. Vale. ¿Qué tipo de puestos de trabajo se van a crear? Vale. Simular los efectos de las decisiones democráticas, ¿no? Sí. En términos como puestos de trabajo, como riqueza, como soberanía alimentaria, como soberanía energética, para poder tener como incluso, por ejemplo, huella ecológica, huella de carbono. Claro, sobre todo Vale, con diferentes tipos de indicadores, etcétera. Más ideas. Algo que comentabas antes era, bueno, como que habría que decir cuánto vale cada voto o qué validez tienen los diferentes votos de las diferentes personas o si todos valen lo mismo. Entonces, como la propuesta sería relacionar algo como el tiempo que tú le dedicas a eso. Vale. Como hay una time funder, es decir, tú inviertes tiempo en un proyecto. Entonces, que en función del tiempo que tú inviertes se pueda relacionar con el peso de tu voto, ¿no? O sea, es un poco meritocrático. Sí, bueno. Al final, entendiendo que hay varias instalaciones y organizaciones que usan el decidir y desarrollan diferentes modelos, ¿no? Porque entiendo que alguien puede decidir un sistema de votación condenado con peso, el otro pues de directo, pues puede tener diferentes modelos, un repositorio de modelos de gobernanza, incluso que tú los puedas tener configurados, es decir, que tú puedas cargar un modelo automáticamente en una plataforma. Como las plantillas que hablamos. De hecho, ya lo tenemos para procesos de participación. Una más, venga, alguien que no habla más. No sé si la cosa existeix ja. El que seria interessant seria que tinguéssim un petit aplicatiu tipus WhatsApp per fer la computació de votacions a una reunió que fos secreta i electrònica. O sigui, tu entres en una reunió, crees el grup amb les persones assistents, poses un tipus d'opció, si no o si no en blanc, vull dir, es posa votació, votes i tothom rep el còmput total i la votació pot ser secreta. Sí, las votaciones son secretas en el decidir, pero esta idea de hacerlas en tiempo real es muy buena y no la tenemos. Yo creo que algo súper importante también es como que todo el mundo parta de la misma posibilidad de decidir. ¿No? O sea, como que ahora yo puedo decidir mucho si tengo mucho tiempo para decidir, puedo ir, leer, hacer clics. Tenemos que integrarnos con otro grupo, me parece una idea buena, pero un poco abstracta. A ver, no sé cómo, porque claro, es una aspiración más que un mecanismo. Bueno, no, sería como ya se hizo el Decidim, por ejemplo, que todo el mundo tenía 48.000 euros para asignar a las propuestas. Algo así me refiero. Como que todos partamos de lo mismo, que no depende del... Bueno, sí, bueno, se entiende la idea, ¿no? A ver, gente del otro grupo que tenga algo que compartir antes de que empiece la siguiente conferencia. Que no sé cuánto tiempo tenemos realmente. No, creo que no tenemos. Nada. Tenemos que elegir el pregonero. Pues sí, nos hemos pasado un minuto. Lo que no tenemos, Antonio, es
Podemos hacer en un minuto, yo leo esto que hay aquí y ya está, no sé si vosotros tenéis algo muy rápido que... La propuesta, sí, ¿Sí? la propuesta de punto, ¿no? Venga, ya tenemos 4, yo no sé si... Dale, dale. Bueno, empiezo yo. Propuestas teníamos visualización fractal de organizaciones complejas que vayan de lo más general a lo más concreto, que el Decidim incorpore simulaciones que puedas ver qué efectos tendría una decisión sobre diferentes indicadores de todo tipo, pues de distribución, de riqueza, de efectos de esa decisión en una cooperativa, ¿no? O el sistema que se decida. Equivalencias económicas en los botones de votar, que en lugar de votar simplemente como ahora se pueden dar apoyos, pues que ese botón puedan ser 10 euros, 1 euro, y digamos, ¿no? Introducir elementos económicos en la interacción de la mecánica del Decidim. Ponderación de los votos, el valor de los votos en función de la dedicación. Hay iniciativas de economía colaborativa que si yo le dedico 14 horas al día, pues debería tener un poco más de capacidad de decidir que alguien que acaba de llegar, por ejemplo, y por ahí sería una funcionalidad nueva. Repositorio de modelos de gobernanza, que el Decidim ya te ofrezca una serie de modelos. Si es una cooperativa de consumidores y productores, pues aquí hay 3 modelos, ¿no? Uno basado en esto, otro pues lo que sea. Otra propuesta era voto en tiempo real para grupos, o sea que en una reunión presencial el propio Decidim se active esa reunión y se puedan hacer votos anónimos y efectivos, y otra serie de mecanismos que fueran orientados a la igualdad, la toma de decisiones, que no dependa de que alguien tiene mucho tiempo y dedique mucho rato, sino que todo el mundo tenga... Bueno, tomar la decisión, o sea, ahora la democracia se basa en una persona, un voto, ¿no? Igual podríamos decir, una persona, 100 votos, una persona, 1000 votos, una persona, pero que todos los que están participando en el proceso tengan ese punto de partida inicial igualitario. Vale. Pero es lo contrario de lo de la Sí, exacto. Bueno, pero el Decidim puede permitir los dos tipos y Sí, depende del modelo que te guste, te lo configuras de una manera o de otra. Con esto ya terminamos. Vale, yo ya en el tercer review también, entonces sobre todo una de las cosas que más hemos hablado ha sido de diferentes sistemas de gamificación. En particular, se ha apuntado que se tengan en cuenta no solamente los factores online, de actividad online, sino también offline, y habría que pensar en qué manera podemos conectar uno al otro, que esto creo que puede ser interesante, y luego también que hubiera indicadores cuantitativos, justo lo que habéis comentado ahora, de que no se trate de quién pasa más tiempo simplemente, sino también cualitativo, y que esto a su vez, creo que también coincide con algo que habéis dicho, genere diferentes niveles de gradación en términos de toma de decisión. Luego, por otra parte, que haya también 2 niveles, uno por una parte que se tenga en cuenta, y esto conecta con la gamificación, por una parte el establecimiento en la plataforma de unas normas claras, y por otra parte de mecanismos para asegurar su cumplimiento, que podría conectar con el sistema de gamificación. Luego, por otra parte, en general se ha hablado de algoritmos que traten de paliar los diferentes procesos de acumulación, en el sentido de rich gets richer o orientado a pago el efecto Mateo, que podría aplicarse tanto a propuestas como a usuarias. Luego también se ha hablado de usar match funding y social coin. Luego también se ha comentado alertas y recordatorios, tanto para participar como para simplemente pues, recordar que la plataforma, o sea, básicamente que la plataforma está activa. Y luego también algo que se ha comentado justo al final, es un módulo o índice de buenas prácticas o de buenas ideas, es decir, que sea fácil entre diferentes ciudades que circulen las mejores ideas. Es decir, que eso yo creo que estaría bien, que hubiera alguna manera de que eso circulase con facilidad y podría tener algún tipo de visualización especial, ¿no, Pablo? Así que esos han sido básicamente los que... Pues muchas gracias por participar en toda esta sesión. Si tenéis algún interés especial en contribuir más en este tipo de dinámicas, nos reunimos una vez al mes en las sesiones de la comunidad, en Son Meta Decidim, y otra vez al mes en las sesiones de laboratorio, que tienen una carga un poco más compleja, más académico-científica, de sistemas de identidad digital o de APIs y de otros tipos de artefactos tecnológicos que tenemos que integrar en la propia plataforma. Invitaros pues, también a participar, que si decidís este viernes ya, me paso mañana. La siguiente sesión es en la Universidad Pompeu Fabra, el aula que es la... Aparece la página de Decidim, pero es el campus de aquí de Poblenou. Exacto, el campus de Poblenou. Lo tenemos en la web y será sobre ontologías digitales de la participación. Será de 9:30 a 11:30.
bueno, gracias.